Sean todos bienvenidos, es un gusto verlos este miércoles. Y bueno, vamos a continuar en donde nos quedamos. Gracias. La semana pasada. Los niños, favor de pasar a su clase. Y bueno, vaya buscando Hechos 15, 19, en lo que los niños salen. Vamos a orar y lo leemos, ¿no? Gracias, Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias porque podemos adorarte, Señor, con libertad, Señor, y no solo por la libertad que tenemos en nuestro país, Señor, sino porque podemos acercarnos a ti por medio de Cristo, sacrificio en la cruz, y con toda libertad podemos venir, y hoy venimos a escuchar tu palabra. Con corazones receptivos, Señor, permíteme exponerla de forma clara, entendible, y que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que saliendo de aquí demos respuesta, Señor, a lo que nos hables en lo particular. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la parte 2 del Concilio de Jerusalén. Bueno, voy a leer el texto base, que es Hechos 15, del 19 al 35. Dice así: Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. Saludos, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, y nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo la primera parte de esta situación que se suscitó aquí. Vimos que, bueno, primeramente pues que era la iglesia de Antioquía, vimos que pues era una iglesia de gentiles, y que pues estaban en una aparente calma, ¿no? En un aparente tiempo de paz.
Sin embargo, llegaron unas personas ahí, unos que descubrimos que eran fariseos, creyentes, que en otro tiempo habían sido fariseos, pues que tenían bien impregnado todo el fariseísmo, ¿no? Desde niños, pues se los imponían bien fuerte, o sea, se aprendían las escrituras desde niños de una forma así de memoria, entre muchas otras cosas, y todo eso lo llevaban arrastrando, en toda su vida era algo que pues ahí lo traían, igual que a veces traemos pues ciertas cosas, ¿no? Que a través de los años el Señor ha ido cambiando en nosotros, nos ha ido pidiendo respuestas, pero con estos hermanos ahí traían ese fariseísmo y trataron de imponer o de judaizar a los hermanos gentiles. Les comenzaron diciendo o imponiendo la circuncisión que era necesaria para ser salvos, pero vimos que Pablo y Bernabé pues intervinieron, ¿no? O sea, vieron la situación qué estaba pasando ahí, intervinieron en buen tiempo y de buena manera. Sin embargo, pues el problema se hizo grande, tan grande que los mandaron a los hermanos pues que tenían mayor autoridad, ¿no? Que eran los hermanos de Jerusalén. Llegaron a Jerusalén, pues se informó sobre esta situación, los mismos fariseos comentaron esta situación ahí con ellos, y pues se hizo un concilio. Concilio es pues una reunión, ¿no? De las autoridades de la iglesia que iban a discutir este asunto. Se comenzó la discusión, y discusión no es un pleito que se agarraron a golpes, es una resolución de un conflicto pues que era necesario, era algo muy importante, y pues las autoridades que eran los apóstoles, ancianos de las iglesias, se reunieron y discutieron cada uno de los puntos, pues, expusieron, ¿no? cada punto, y ya después de eso iban a llegar a una resolución. Vimos que el pues líder de la iglesia de allá de Jerusalén, o el que presidía este concilio, era Jacobo, y vimos que también pues Jacobo no iba a imponer su palabra no se iba a imponer, simplemente pues era el que estaba moderando aquel conflicto. Y aquí llegamos, bueno, a la segunda parte, o la resolución total de esta situación, y llegamos a Hechos 15, 19 al 21, lo voy a volver a leer este pequeño fragmento. Dice así: por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes le prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Aquí ya está llegando a la resolución esta situación, y Jacobo resuelve de esta manera, ¿no? Varios puntos que les iban a comentar, que bueno, no los vamos a judaizar, no vamos a imponerles la circuncisión, los ritos de la ley, las 1000 fiestas que tenían los judíos. Sin embargo, sí habían 3 o 4 puntos, dependiendo cómo lo queramos ver, que sí iban a decirles que esto sí guárdanlo, y vamos a irlo viendo con más detalle. Aquí, cuando hablamos de la ley, de que no se las iban a imponer, no queremos decir que la ley sea mala, ni mucho menos, no, o que los 10 mandamientos no estén en vigor, no hablamos de eso. Hablamos de toda la ley ceremonial, no lo iban a poner por obra, pero aparte, otra cosa muy importante es de que la ley o los ritos no se les iban a imponer como medio de salvación, que era lo que estábamos viendo la semana pasada, que ellos decían, si no se circuncidan, pues no son salvos, ¿no? Es necesario, y eso es poner otro fundamento al sacrificio de Cristo, lo cual pues está completamente equivocado. Muy bien. Bueno, con esto se rechazó el argumento del grupo judaizante, y vimos que citaron las escrituras, no fue algo que se les ocurrió, que a ver quién gritaba más fuerte, o no, de hecho vimos que guardaban silencio. O sea, realmente querían resolver este asunto de una muy buena manera, o sea, escuchando a todas las partes, a ver, ¿tú qué dices? No se interrumpía, hablaban, bueno, el otro grupo, etcétera. Y más adelante vamos a ver pues que el Espíritu Santo fue quien dirigió esta resolución, no nada más fue así como que bueno, los líderes votaron y ya, no fue así. Muy bien.
Bueno, esta resolución pues nos afecta hasta nuestros días, porque como les comentaba la semana pasada, pues no somos judíos. Y si hubieran resuelto alguna otra situación guiados por Dios, pues nos afecta directamente a nosotros, que somos una iglesia gentil en ese sentido, no somos judíos. Y acompáñenme a Romanos 3:28, y yo la voy a leer en la versión Dios habla hoy, una versión que, bueno, en este versículo se me hizo muy claro. Dice así: así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Repito, no es que la ley sea mala, no, simplemente no somos salvos por la ley. Somos habilitados para cumplir la ley, ¿sí?, por medio del Espíritu Santo, mas no somos salvos por el cumplimiento de la ley. Pero lo que sí se les pidió a los nuevos discípulos es que se abstuvieran de las siguientes cosas. En Hechos 15:20 vemos: les escribimos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Vamos a ir viendo punto por punto qué significa cada una de esas cosas y, bueno, ¿por qué les comentaron eso y no alguna otra cosa? Bueno, primeramente tenemos que entender el contexto histórico. No era un contexto como ahorita en el siglo XXI, como hoy se pudiera vivir en Grecia. No, era un contexto donde la influencia de la cultura grecorromana era muy fuerte. Y la primera observación que aquí les hacen es que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. En esta cultura, bueno, cabe mencionar que los judíos de por sí como veían de una forma pues mala a los que no eran judíos, a los gentiles. Los veían hasta con desprecio, ¿cierto? Así como que ellos que coman allá, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante en otras situaciones que se van a dar más adelante en Hechos. Pero los veían no solo porque no eran parte del pueblo, sino porque, pues la verdad, las costumbres que tenían los gentiles tenían muchas cosas en cuanto a idolatría, y ahorita vamos a ir viendo un poquito más a fondo que iban totalmente en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios les decía a los judíos, y ellos veían, o sea, estas personas están pecando en contra de Dios de forma muy desvergonzada, muy así como si nada, y los veían pues, o sea, no, con más desprecio en ese sentido. Y en cuanto a lo de las cosas contaminadas por los ídolos, en ese entonces se suscitó una práctica muy común que vamos a ver, bueno, vimos con Pablo cuando estuvimos estudiando los Corintios, la carta a los Corintios, vimos que cuando había un sacrificios a los dioses paganos de esos lugares, había carne pues que se utilizaba y se desechaba de los sacrificios y se vendía en los mercados. No se iba a tirar esa carne, se vendía en los mercados y se vendía mucho más barata que una carne normal. Y pues la gente no era de grandes recursos. ¿Y qué hacían? Bueno, o sea, sí, yo no creo en el poder del ídolo fulano, pero pues esa carne está barata y tengo hambre y no tengo muchos recursos, pues la compraban, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? O sea, era más accesible a la gente, sin embargo, pues los judíos eran celosos y veían esas situaciones y que podían pensar, bueno, estos dicen que ya no adoran a ídolos, que sí se apartaron para Dios, etcétera, pero ahí andan, miren, andan comiendo de esa carne, andan participando aquí, los vemos en los templos que van a comprarla, y podía haber esta situación que la iglesia judía podía meter cierta pues, rencilla ahí con ellos. Por lo tanto, pues se les dice, bueno, absténganse, ¿no? Y vemos con Pablo también cómo resuelve esta situación de una forma con mucha sabiduría, guiado por Dios, porque pues estaban estas dos posiciones, ¿no? Y decía en Primera de los Corintios 8, 9 al 13 es el que voy a leer, pero si puede leer en casa todo el capítulo 8, sería bastante bueno, porque da mucho contexto a todo esto. Dice de la siguiente manera:
Pero tengan cuidado, o sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierte en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Qué fuerte resolución, ¿no?, de Pablo. O sea, qué convicción, ¿no? O sea, pone las cosas en una perspectiva o en prioridades, ¿no? O sea, que es más importante. Y aquí vemos que en sí mismo la comida no nos hace ni más santos ni menos santos. O sea, si ellos comían lo sacrificado a los ídolos, como tal esa carne no tenía ningún poder. O sea, no les iba a hacer mal en ese sentido, pero el hacer pecar a un hermano que es débil de conciencia, ahí sí había un problema. Y vemos que Pablo concluye que por amor a sus hermanos, si es necesario, no vuelvo a probar esa carne, no como esa carne. Pero no quiero que uno de ellos vaya a pecar o se pierda. Ahora bien, en nuestro contexto podemos decir, bueno, pero pues hoy en los mercados no hay esa situación, ¿no? O sea, no, si voy y me compro unos taquitos, bueno, pues los hermanos no van a decir nada en ese sentido. O sea, pues no sé de dónde viene la carne, pues en muchos casos no sé si la carne de la taquería en algún momento hizo mu o guau guau, no sé. Bueno, como paréntesis, más del 60% de las taquerías no es carne de res. Sin embargo, pues está rica la carne, la verdad. No, la mayoría de la carne aquí en México que se vende en las taquerías es carne de caballo. Y es de buena calidad, pero no es carne de res. Y está rica. Ahora bien, si le venden unos tacos de 3 por 5 pesos, pues ni de caballo va a ser, ¿eh? O sea, no hay mucha, bueno, hay sentido común y sabiduría, ¿no? Bueno, pero aquí, ¿qué nos lleva a esto? O sea, bueno, vemos esta situación y decimos, bueno, pues no me afecta en ese contexto, ¿no? Pero sí hay un principio bien importante aquí. O sea, vemos aquí que Pablo se restringe por el amor a los hermanos en una situación que bueno, o sea, pues sí me gusta la carne a lo mejor, pero pues si es necesario, nada de nada, por amor a mi hermano. Ahora bien, trasladándolo a nuestro contexto, le voy a dar 2 ejemplos. El primero a lo mejor dice, bueno, pues, pero, por ejemplo, si en algún momento hago una fiesta, hacemos una fiesta, y invito, no sé, a algún hermano, y yo sé que ese hermano estuvo en un tiempo en un problema de alcoholismo, estuvo metido y que fue una situación muy dura para salir de ahí. Y yo llego y digo, pues allá él, ¿no? Y saco mi vino de mesa, a lo mejor no una cerveza, pero un vino de mesa, aunque es un vino de mesa, ¿no? Nada más es una copa, así. Y digo, bueno, pues no está mal, ¿no? Pero si yo sé que ese hermano tuvo un trasfondo de alcoholismo y que pues es una tentación, estoy pecando contra él. ¿Por qué? Porque estoy poniendo una tentación delante de mi hermano, que a lo mejor a mí no me pasa nada, si me tomo una copa de vino no me afecta, pero para él puede hacerlo caer y volver a ese alcoholismo. Ahora bien, podemos decir, bueno, pues yo nunca he tomado una gota de alcohol, el único alcohol que he tomado es el de las heridas, ¿no? Sí, es el único alcohol que he tocado. Bueno, hay otro ejemplo. Pues, a lo mejor nos pega a todos, ¿no? Pero ¿qué tal si en la fiesta invito a un hermano que a lo mejor está con alguna situación, alguna enfermedad como, por ejemplo, diabetes? Y descontrolado, ya hasta perdió alguna pierna o algún miembro de su cuerpo. Y bueno, ahorita ya está un poquito mejor.
le ha costado, pero ya se ha amarrado la tripa en cuanto a su debilidad, pero yo sé que es débil, o sea, que le ha costado, o sea, le encantan los pasteles, por ejemplo, y le cuesta trabajo, y yo agarro y digo, pues no me importa, pues es su problema, ¿no? Y compro un pastel de 5 chocolates, grandote, bien rico, que queda con su cerecita, y lo pongo delante de él, y pues empiezo a repartir. Bueno, pues a ti a lo mejor no, porque pues no, tú tienes esta enfermedad, pero lo pongo delante de él. O sea, imagínense qué feo, ¿no? O sea, y uno puede pensar, bueno, pero pues él tiene que aprender a abstenerse de esas situaciones, porque en otros contextos pues no va a pasar lo mismo, ¿no? Bueno, pero estamos hablando que estamos entre hermanos. A lo mejor en su trabajo, pues sí, no son creyentes. Que el Señor le dé fuerza para abstenerse de estos alimentos. Si están en ese contexto, pues. Pero si yo conozco este contexto de mi hermano y hago esto y le pongo un refresco del más azucarado enfrente de él y unas garnachas acá bien ricas, pues imagínense. Y uno puede decir, bueno, pero pues eso no pasa, ¿no? No, pero por ejemplo, bueno, en mi caso, en mi trabajo, mucha gente platica conmigo en el consultorio, y he visto en el caso particular, por ejemplo, de los niños. Uno puede decir, bueno, uno es adulto, ¿no? Pero en el caso de los niños, o sea, que me han traído niños que tienen un nivel de obesidad bastante importante, incluso niños con diabetes, y pues que no van bien, o sea, después de varias consultas no están yendo bien. ¿Y qué dicen los papás? Bueno, es que regáñalo porque el niño no hace caso. Pues sí, pero estamos hablando de un niño de 7 años, o sea, no tienen dinero. ¿Cómo? O sea, ¿quién pone el pan o la tentación en casa? Es que él tiene que aprender, porque pues yo no me voy a ajustar a lo que... No, pues yo no estoy enfermo, así me han dicho personas, yo no estoy enfermo, papá, él tiene que aprender. Y uno dice, o sea, qué nivel, ¿no? O sea, de falta de amor, ¿no? Por el niño, o sea, en lugar de decir, bueno, me abstengo por amor a mi hijo, porque le está causando un daño, o sea, no es así nada más que está llenito y ya, no, se le está causando un daño. Y muchos papás son así, de que no, yo no tengo que abstenerme, al cabo él es el que tiene que aprender, y pues mientras tanto el niño le está yendo mal y puede fallecer en muchos casos. Y bueno, esto es algo que, bueno, en el caso del amor de un padre por un hijo, ahora bien, entre nosotros, pues estas situaciones también tienen que estar presente el amor por el hermano. Si yo sé que mi hermano es débil en esta área, pues tengo que cuidarlo. O sea, y no hablo con esto de solapar a negligencias o no, pues es que pues nunca va a crecer el hermano. No. O sea, hay que llevarlo al crecimiento. O sea, no que se quede ahí, pero si es necesario que yo me abstenga de algo que no es malo para que él crezca y no caiga en pecado, adelante, o sea, yo me abstengo, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo, llevándolo a nuestro contexto histórico, ¿no? Y con algunos ejemplos que a lo mejor, pues en algunos no participamos, pero a lo mejor, pues cada quien sabe en casa, ¿no? O sea, con la familia o con los hermanos aquí, pues es importante examinar esa parte, ¿no? Ahora bien, si nosotros somos los débiles en algún área, pues pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda. A lo mejor mi hermano no sabe que yo estoy débil en esta área, y pues sí, me pone el pastelote enfrente porque pues él no sabe que le batallo y que estoy mal y que me está haciendo daño esa situación. Bueno, platicar con madurez, ¿no? Y, perdón, a lo mejor no sabía. Bueno, te ayudamos. Estamos dispuestos a dejar algo que no es moralmente malo, o es neutro, o es incluso hasta relativamente bueno, un gusto quizá, por no causar algún daño o llevar a pecar a un hermano. El siguiente punto que menciona Jacobo fue que se abstengan de la fornicación.
Puede parecernos extraño este punto, porque las escrituras jamás en ningún momento dan una pizca de, pues como de permisibilidad en puntos de inmoralidad sexual. O sea, siempre lo condenaron los apóstoles, Jesús, la ley, etcétera. Pero ¿por qué lo menciona aquí? Bueno, recordemos que estamos hablando de un contexto grecorromano, donde la inmoralidad sexual, conductas de este tipo, estaban muy presentes incluso en los templos paganos, donde se contaba con sacerdotisas que eran prostitutas dentro del templo, y pues era un acto sagrado para ellos. La promiscuidad sexual era parte importante de sus rituales y pues de la cultura, inundaba toda la cultura. Pues no puede decir, bueno, pues en aquellos entonces, bueno, no es muy diferente, ¿no? De forma diferente, pero pues también muchas cosas son muy parecidas. Ahora bien, en los cultos que se daban en ese entonces, habían diferentes tipos de cultos. Había un tipo de cultos que se llamaban los cultos mistéricos, a diferentes deidades, ¿no? A Dionisio, que era el dios del vino, Baco en su versión romana, Dionisio en la versión griega, a Cibeles, a muchas otras, muchos otros dioses de los romanos y de los griegos. En el caso particular de Dionisio, por ejemplo, que es uno de los casos con los que se enfrentó el apóstol Pablo con los corintios, por ejemplo, ya más adelante. ¿Cómo era este tipo de cultos? Bueno, en este culto buscaban llegar a un éxtasis, en el cual pues se conectaban con la deidad en cuestión, ¿no? En este caso con Dionisio. ¿Qué usaban? Pues el vino y otras sustancias, drogas, hongos, etcétera, ¿no? Cuando sentían así como que la sensacioncita de que el vino estaba haciendo efecto, mareo, quizá un poquito de cosquilleos, pues era que ya estaban entrando en el éxtasis, en el contacto con ese Dios. ¿Qué pasaba? Pues le entraban al vino a más no poder, se emborrachaban naturalmente, ya que estaban eufóricos por el vino, y tenían música muy frenética, hacían danzas muy frenéticas y llevaban animales, los sacrificaban, comían la carne cruda y bebían la sangre del animal. Y ya que estaban en todo su depravación ahí, concluían con un desenfreno sexual entre todos los participantes que estaban en este tipo de cultos. O sea, imagínense, era algo totalmente desenfrenado. Y hablamos de la fornicación en este caso, y bueno, la fornicación implica muchas cosas en cuanto a cuestiones de desenfrenos sexuales, inmoralidades, etcétera. Y este tipo de pecado está muy relacionado con la idolatría. Si vemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel está en el monte Sinaí y Moisés está en la presencia de Dios, Dios le dice desciende, porque este pueblo se desenfrenó. ¿Y qué estaba pasando allá abajo? Estaban adorando un ídolo, había un desenfreno. Dice que el pueblo se detuvo estaban jugando, bueno, en una de las versiones usan esa palabra, pero realmente era un desenfreno sexual, que está muy implicado a la idolatría. Siempre se dan estas cosas. En este caso, en los cultos mistéricos, no se veía netamente como por el lado sexual, sino era para entrar en contacto con el Dios en cuestión, y era este medio, nada más, según ellos. Pero todo esto es totalmente reprobable delante de Dios. Ahora bien, imagínense un judío con la ley, o sea, que está bien presente la ley en su mente, en su corazón desde niños, y de repente, y ellos saben que todo esto está mal, conocen su pasado con lo de la situación de Moisés y cómo Dios lo condenó a esa situación, y ven estas cosas y dicen, o sea, son celosos de la ley, y dicen, no, pues estos desenfrenados, no, o sea, ya los quieren mandar casi al infierno, ¿no? Eran muy celosos, y por eso era muy importante que apártense de todo esto, o sea, que haya evidencia
y que no sea de tropiezo para los hermanos también, que sea notorio que se apartaron de todo. Ahora bien, esa es una de las interpretaciones que se da, que es bastante buena en ese sentido. Pero también, por otro lado, el doctor Francisco Lacueva menciona algo que pues puede complementar también, ¿no? Menciona que no necesariamente la palabra que utiliza aquí como fornicación, que es porneia o pornía, como lo quiera pronunciar, no necesariamente habla de una inmoralidad sexual, sino que también pudiera ir o traducirse como uniones matrimoniales prohibidas por la ley, o implicar eso. ¿Qué es lo que ocurrió con los corintios? Recordemos, un hombre de la iglesia se unió a la mujer de su padre, a su madrastra. No se conoce a detalle si fue ya que murió el papá que se unió a la viuda, o mientras vivía, que se la quitó, ¿no? Sea como sea, es reprobable delante de Dios. De hecho, era tan reprobable que aún entre los mismos gentiles este tipo de cosas pues, eran inaceptables. Imagínense el nivel de eso. Salud. Ahora bien, cualquiera de las dos interpretaciones es a considerar, ¿no? O sea, ambas son reprobables delante de Dios y están prohibidas. Ahora bien, bueno, el siguiente punto es que se abstengan de lo estrangulado y de sangre. Aquí, ¿a qué hace mención o alusión? Bueno, a la prohibición a comer animales estrangulados. ¿Por qué estrangulados? Bueno, porque cuando se mataba un animal de esta manera, no se le extraía la sangre, no se derramaba la sangre, y eso estaba prohibido por la ley. Ahora bien, también con mayor razón se prohíbe lo que es el consumo de la sangre del animal. Ahora, lo que les acabo de mencionar de los cultos mistéricos, ¿qué es lo que hacían? Se tomaban la sangre también. Y esto también nos da mucha luz en cuanto a las situaciones que se daban con los corintios más adelante en la Cena del Señor. Todo esto hubo conflicto o entró en conflicto con que atacó Pablo, todo esto. ¿Por qué? Porque muchos de ellos venían con un bagaje de toda esta cultura pagana y que decían, bueno, o sea, aquí es, por ejemplo, en el caso de la Cena del Señor, bueno, dice que el vino, la sangre, el pan, la carne, y pues lo relacionaban, ¿no? Y querían llevar lo mismo, pero adaptarlo, ¿no? Y Pablo dice, no es así, o sea, no tiene ningún tipo de relación con lo que ustedes traen, el paganismo que traen, no. Y todo esto eran cuestiones aborrecibles delante de Dios, por eso se les está instruyendo. El beber sangre o el consumir sangre está prohibido por la ley, ya que en la sangre estaba la vida. Esto lo podemos encontrar en Levítico 17, del 10 al 16. Si gusta en casa ya leerlo con calma, pero está muy claro. Y es algo que ellos reafirman, o sea, esta prohibición también ustedes llevenla a cabo. O sea, no estén consumiendo sangre en ningún sentido. En cierta medida estas 3 a 4 indicaciones que hace Jacobo, todo tiene relación con el paganismo que había en ese entonces, con los ritos que se estaban llevando y con la idolatría, que es lo que está atacando Jacobo y la iglesia. Están buscando evitar que haya algún tipo de relación con las prácticas que ellos, pues que su cultura se estilaba, ¿no? Estaban en una cultura inmersa en la idolatría, en un montón de cosas que Dios reprobaba, y ellos decían, pues apártense de todo eso, o sea, no tengan nada de relación con eso. O sea, sí viven en medio de esa cultura, pero no son de esa cultura. Y eso es algo que también nos afecta a nosotros en ese sentido, en esa aplicación. O sea, vivimos en medio de una cultura que hace muchas cosas que Dios aborrece. Vivimos aquí, pero no somos de aquí, no pertenecemos a esta cultura. No podemos amoldarnos a la cultura en la que vivimos. Y eso es algo que a lo mejor este tipo de prácticas, así como estaban en ese entonces, pues no están presentes hoy en día, o se disfrazan de otra manera.
pero tenemos que tener cuidado con ello. Vivimos en medio de este mundo, pero no somos de este mundo. Y Jacobo concluye en Hechos 15:21, acompáñenme por favor. Dice de la siguiente manera: ya que estas son las cosas contra las cuales a través de los tiempos se ha estado predicando todos los sábados en las sinagogas judías de todas las ciudades. La ley de Moisés era predicada, todas estas cosas ya se conocían, ellos lo conocían como judíos. Sin embargo, pues para los gentiles eran cuestiones nuevas. Muchas cosas de estas pues no, apenas iban aprendiendo, iban siendo discipulados, no conocían, llevaban todo este bagaje y había que tenerles paciencia, mas no ser negligentes ni permisivos. Paciencia en la instrucción, más insistentes en estarles discipulando, ¿no? Y en Hechos 15:22 dice de la siguiente manera: a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos, y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían de los demás hermanos, y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Bueno, aquí ya deliberó el concilio, ¿no? O sea, deliberaron que no iban a imponer la ley a los gentiles, solamente estas situaciones que ya mencionamos. Sin embargo, iban a mandar una pequeña comitiva, que eran estos dos hermanos, Silas y Barsabás o Judas, que eran dos de las personas que estaban ahí. Ahora bien, no era cualquier persona que se les ocurrió mandar o el que se ofreció voluntario, era gente prominente. En algunas versiones se menciona que sobresalían, en otras se describe como prominentes, de prestigio, así como líderes de la iglesia. Era alguien que contaba con de buen testimonio, que la iglesia podía hablar bien de ellos y decía, no, es gente íntegra, es gente de veras. Ellos pueden ir en representación nuestra y dar esta carta. Les hicieron la carta en donde se informaba lo que se decidió, y ellos iban a ir como testigos también. Era parte de, pues no era nada más como rollo de Pablo y Bernabé, sino contaban con los testigos de este concilio para hablar con los hermanos de Antioquía. Y los enviaron esta carta. Ahora bien, vamos a Hechos 15:23 al 27. Dice de la siguiente manera: y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Ahora bien, aquí hay muchas cosas a mencionar. Una de ellas es que, bueno, ya se nos había mencionado anteriormente que las personas que fueron, que los inquietaron, eran fariseos o eran de origen farisaico, creyentes, parte de la iglesia, pero traían todo este bagaje farisaico. Ahora bien, se menciona aquí algo importante. Algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, o sea, a ellos se les ocurrió esta situación, dijeron, me molesta que los gentiles no sigan la ley de Moisés, vamos, con iniciativa propia y sin consultar a nadie, no siendo autoridad. Y esto pues tiene que poner alertas, ¿no? O sea, todos estamos sujetos bajo autoridad, todos, hasta nuestro pastor y el pastor de nuestro pastor y así sucesivamente, pero todos rendimos cuentas y no nos mandamos solos. Comentamos la semana pasada de que si alguien en un lugar donde se manda solo la comunidad o por ejemplo una familia, pues hace un caos, ¿no? Una anarquía, y es importante estar sujetos. Esto no quiere decir que alguien sea más importante que la otra persona, no, pero es un orden, simplemente.
hay orden en la iglesia, y en este caso estas personas no siguieron este orden, quisieron imponer, no guiados por el Espíritu Santo, porque si no hubieran ido con los apóstoles y los hubieran hecho de buena manera. Bueno, no tenían este respaldo por parte de los apóstoles para actuar de esta manera. Y bueno, ahora bien, cuando suceden estas situaciones, que alguien se levanta así por cuenta propia, ¿qué es lo que puede pasar o qué riesgo hay? Que hayan desviaciones, que se pueden formar herejías, se pueden formar sectas. Muchas sectas han salido de esta manera. Alguien que dice, no, yo no sigo autoridad, yo creo esto, me aparto, y forma su secta. Y se aparta totalmente de la palabra de Dios y termina en otro rumbo, que ni al caso. Y es peligroso. Hay que tener cuidado, nunca apartarnos de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también establece un orden. Ahora bien, también, el Concilio de Jerusalén o la Iglesia de Jerusalén mandó a Silas y a Judas, que comentamos que eran de buen testimonio para los hermanos, eran parte de los ancianos, y ellos iban a también explicar de forma verbal lo que había pasado. Básicamente iban a dar testimonio de lo que la carta decía. En Hechos 15, 28 y 29 dice de la siguiente manera: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga de que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que ha sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Esto es bien importante, eso que menciona ahí le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Primero el Espíritu Santo fue quien los guió. O sea, no es nada más que a ellos les pareció bien, sino al Espíritu Santo los estaba dirigiendo. Y esa es la parte fundamental. No nada más hubo una votación y así, asado, sino que el Espíritu Santo los guió. Y también eso nos habla de la sensibilidad de los hermanos, a buscar el consejo de Dios y a escucharlo. Que no es así de que, bueno, pues no sé qué pensará Dios, no, o sea, ellos buscaron a Dios, no fue así, no fue una resolución rápida. Aquí lo leemos rápido, pero dice que fue largo el tiempo que se tomaron, ahí varias cafeteras se aventaron. No era algo rápido, era algo importante, sí. A veces cosas importantes toman su tiempo, no es nada más así como que, vamos a responderle rápido porque si van a pensar que no sabemos, ¿no? No, pues no sabían. Iban a consultarlo con Dios. Era algo importante. Y lo hicieron de buena manera. Y es algo que todos tenemos que aprender de ello. No sabemos todo, ninguno de los que estamos aquí. Y siempre necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Que Dios nos dirija. Vamos a Hechos 15, del 30 al 32. Ya nos acercamos al final, pero todavía no llegamos al final. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Ya ven, los largos mensajes no están mal. Se menciona aquí que los despidieron y descendieron a Antioquía. Se reunieron con la congregación, entregaron la carta. ¿Y qué pasó cuando la leyeron? Se regocijaron. ¿Por qué? Por la resolución del concilio, porque esto trajo un consuelo, les impartió un consuelo por medio de ellos. O sea, sí había una tensión en la iglesia de Antioquía, o sea, realmente sí los turbó, sí los inquietó, al grado de que llegaron y les dijeron, esto nos guió el Espíritu Santo, y ellos, bueno, sí estamos bien, o sea, sí, perfecto, muy bien. Y se regocijaron. O sea, no era algo al aire, o sea, sí era algo bien importante.
afectaba directamente a la iglesia. Y eran varias iglesias gentiles. Los judaizantes realmente habían inquietado y sin necesidad. Fueron por cuenta propia. Ahora bien, aún en este acto de imprudencia, de rebeldía, como lo queramos llamar, pues se dio esta situación y se resolvió algo que más adelante también podía haber pasado. De hecho, lo comentamos, estas situaciones no se han terminado, a pesar de que hay un concilio ahí, de que ya lo resolvió. Las ideas judaizantes y todo eso todavía están muy presentes y siguen haciendo de las suyas todo esto, a pesar de que aquí está muy claro y que Pablo vuelve a enfatizar en otras cartas y se habla mucho de ellos. Sin embargo, todo esto todavía afecta a mucha gente y desvía a mucha gente. Así que todo esto fue muy importante, pero también es importante pues tenerlo bien presente, ¿no? O sea, porque podemos saber que pues, está en la Biblia, pero ni siquiera lo hemos leído quizá y mucho menos está aquí en el corazón. Y siempre recordando pues que claramente menciona que fueron guiados por el Espíritu Santo. Ahora bien, también menciona que Silas y Judas no solamente fueron a llevar la carta, o sea, no nada más iban de paseo a decir, pues sí, estuvo así el concilio, asado, no, se puso intenso, ¿no? O sea, pero resolvimos lo que dice la carta y pues ahí se ven, ¿no? O sea, Judas y Silas fueron en representación de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Bendecir a la iglesia. O sea, les trajeron consuelo. Dice aquí que... aquí está. Dice que también eran profetas y los exhortaron y los confortaron a los hermanos con un largo mensaje. O sea, no nada más fue así como que bueno, ya nos vemos. No, o sea, estuvieron trabajando con la iglesia como hermanos. O sea, realmente iban con la familia. Y estuvieron ahí con ellos predicándoles, hablando. Menciona que eran profetas. Dios les había dado este ministerio y este don. Y por medio de él exhortaron, confortaron a los hermanos. Dios nos ha dado dones, talentos, ministerios, y son para eso. O sea, como ya se ha mencionado en muchas ocasiones, pues el fruto no es para el autoaprovechamiento, ¿no? O sea, el árbol no se come su propio fruto. Ahora bien, hace unas semanas, bueno, ya tiene unos meses, que tenemos ahí en la casa tenemos un árbol de naranjitas. Y mi esposa Mere hace algunos meses me había comentado, tiene muchas naranjitas ese árbol, ya es hora de cosecharlas, ¿no? Y pues hace calor, el trabajo, uno llega cansado, etcétera. El chiste es de que ahí estaban las naranjitas y ahí seguían. Y ya, bueno, pues ya llegó el día en donde pues hay que subir, ¿no? Y ya subí con una bolsa y empecé a bajar las naranjitas. ¿Y qué creen? Pues sí, de lejos se veían bien bonitas, pero oh revelación, si uno no utiliza el fruto, aunque ese árbol esté bien frondoso, el fruto se pudre. Habían unas que estaban bien bonitas, las tocaba y estaban bien aguadas. Algunas ya estaban bien secas. Y pues sí salieron algunas naranjitas, pero muchas otras nada más eran pantalla. Y no es que el árbol no produjera fruto. El árbol produjo un montón de fruto. De hecho vienen muchas florecitas ahorita. Pero el árbol es muy fructífero, da mucho fruto. Sin embargo, si uno no cosecha ese fruto, no va a ser de beneficio para nadie, aunque el árbol esté dando mucho fruto. ¿Qué nos ha dado Dios? O sea, Dios como les mencionaba, nos ha dado muchas cosas, dones, talentos, que son no para el usufructo personal, no es para nosotros, o sea, es para el beneficio de su iglesia, para nosotros. O sea, ¿Cómo estamos bendiciendo a los hermanos? Aquí vemos que, bueno, no conozco si Silas y, bueno, el hermano Judas conocía personalmente a los de Antioquía, pero llegó a bendecirlos.
son mis hermanos, ahí va el fruto. Y los bendijo. Nosotros, pues nos conocemos más, somos poquitos. El fruto que estemos dando, lo que Dios nos ha dado, pues hay que bendecir a unos a los otros, ¿no? O sea, a lo mejor no va de casa en casa, no, pero pues con el que tenga un lado, ¿no? Y ya el que tiene un lado va a bendecir al otro, y así entre todos nos bendecimos, ¿no? Algo Dios les ha dado, algo Dios me ha dado a mí. Bendigamos a nuestros hermanos y que no se pudra el fruto, porque a lo mejor nadie sabe que yo era muy bueno para X o Y cosa y hubiera sido mucha edificación eso o aquello, pero pues nadie se enteró. Recordemos la parábola de los talentos. O sea, a todos se les dio algo, más o menos, pero de hecho dice que conforme a sus capacidades, pero el que se le dio mucho porque era alguien que se sabía que iba a dar fruto y lo multiplicó. El que sigue dio también dio fruto, y el último lo enterró y no dio ni los intereses ni nada. Así que no enterremos lo que Dios nos haya dado, seamos de bendición. Bueno, vamos a Hechos 15, 33 al 35. Y ahora sí, ya llegando a la parte casi final. Dice así: después de pasar ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Aquí concluimos de que ¿quiénes están en Antioquía? Eran Pablo y Bernabé, ¿no? Descendieron y con ellos regresaron Silas y Judas. Pues solo regresó Judas. Se quedó Silas ahí. Dice aquí que se quedó Silas, pero no se quedó porque pues es que era bien bonito Antioquía, ¿no? O sea, acá hay unas playas o no sé. No, dice aquí enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Algo a resaltar, bueno, enseñando y proclamando, ¿no? O sea, fueron a cumplir la gran comisión, a predicar, a discipular. Y no nada más es pararse en una esquina con un cartel, que bueno, o sea, si Dios lo guía eso, pues qué padre, ¿no? Pues hágalo. Pero no se queda ahí. O sea, es proclamar el evangelio. ¿Con quiénes? Pues con todos los que están cercanos, que son los que nos conocen, y con quien se le atraviesa. Y el discipulado, que nunca olvidemos el discipulado. ¿El discipulado qué es? Da seguimiento, ¿no? Bueno, ok, ya estás aquí, escuchaste el evangelio, lo recibiste y ahí nos vemos, ¿no? No, o sea, hay que dar seguimiento, a ver cómo estás, a ver qué te ha hablado Dios, etcétera. O sea, dar un discipulado es formar a la persona, trabajar con esa persona. Ahora bien, ¿quiénes son padres que aún sus hijos viven con ustedes? Bueno, el discipulado ahí, pues con los hijos, ¿no? No hay un mejor ejemplo del discipulado bíblico que con la familia. ¿Por qué? Porque la familia no se le engaña. O sea, uno puede subir aquí y decir muchas cosas muy bonitas, pero la familia sabe qué onda, sabe cómo vivo, sabe si lo que estoy diciendo es verdad o no. Muchos hijos muchos pastores, sus hijos se pierden. ¿Por qué? Porque o sus esposas también así como que se queda allá arriba, porque cuando baja, no. Y muchos hijos se amargan con la iglesia y algunos dicen, no, sí, yo creo en Cristo, pero no quiero saber nada de la iglesia porque la iglesia me quitó a mi papá o a mi mamá, porque los absorbió tanto que pues sí, pero los hermanos lo veían más que yo. Y el primer ministerio pues es en casa. El discipulado más que es de ejemplo a lo que es el discipulado es con la familia. Una vez una hermana comentaba que ella cuando
ella fue con su esposo líderes de jóvenes con un grupo de jóvenes con el que yo estuve, que nos decía ya, no, pues que cuando era niña ella iba a la iglesia y que voy a barrer, le decía a su mamá, voy a ir a barrer la iglesia, y su mamá, ¿y cuándo vas a barrer aquí? No, primero barres aquí y ya luego te vas a la iglesia a barrer. Y sí es cierto, o sea, a veces queremos aquí trabajar y participar bien activos, y en casa bien gracias, ¿no? No, y no quiere decir que no trabajemos aquí, o sea, si hacen un llamado pues vengamos, ¿no? Pero que nos respalde nuestra vida en casa, que son quienes nos conocen. El discipulado es algo fundamental. Mucha gente se aparta del evangelio porque no ve consistencia entre lo que se predica y lo que se vive. Y eso es para todos. Silas terminó añadiéndose a la iglesia de Antioquía para formar parte de la gran comisión en ese lugar. Una iglesia activa, sana, trabajando. No eran perfectos y no estaban sumidos en el activismo, eso también es importante. O sea, que yo trabaje de día y noche en la hora y me vaya a casa el activismo tampoco es a lo que nos está llamando las escrituras. Pero sí era una iglesia que estaba llevando fruto. Esto es algo que nos tiene que hablar de forma personal y congregacional. No tenemos que llevarlo a casa a meditar, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros pues, nos puede hablar de el Señor de alguna otra área. Ahora bien, como cristianos no vivimos de eventos tampoco. No vivimos de congresos, ni de campañas, ni siquiera vivimos, nuestra vida espiritual no se tiene que basar en las reuniones. Vengan a las reuniones, traten de no faltar lo menos que se pueda, pero nuestra vida espiritual no debe depender de una reunión. Nada más nos vemos aquí 2 veces a la semana, si vienen las 2 veces a la semana. Pero vivimos los demás días fuera, nada más es un ratito lo que estamos aquí. Si nos basamos en eso, vamos a llegar al domingo bien hambrientos. Intenten no comer de aquí al domingo y a ver cómo llegamos. No, la vida cristiana se vive día a día en casa. Aquí venimos, como nuestro pastor mencionaba el domingo pasado, venimos a dar, venimos a entregarle al Señor fruto de labios que confiesen su nombre, venimos a bendecir a otros, venimos a dar. Dios nos da, es bueno. Y sabe que de repente venimos pateando el bote y nos ministra y nos levanta. Pero venimos a dar lo que vivimos en la semana. En la semana buscamos a Dios, Dios nos habla, tenemos una comunión con Dios. Y lo que Dios nos estuvo hablando, venimos y bendecimos a otros. Las reuniones son muy importantes, los congresos son muy importantes, pero mucha gente vive de congresos y eso no está bien. La vida cristiana es una vida diaria, somos testigos de Cristo, llevamos su nombre. Hay un ejemplo, no recuerdo la película, pero lo estaba leyendo en un libro que mencionaba que era un padre y un hijo y ambos tenían un cargo público muy importante. El padre era alguien de mucho renombre y el hijo hizo un acto de algo ilegal, ¿no? Y pues lo cacharon y pues hizo un escándalo y todo. Y no, pues así como que, bueno. Y el papá le dice, le dijo, bueno, que él también se iba con él porque tú llevas mi nombre. Que tú hayas hecho eso mal, también me lleva a mí porque tú llevas mi nombre. Así también nosotros somos cristianos, llevamos el nombre de Cristo. ¿Cómo lo representamos fuera de aquí? Y quiero concluir con una pequeña frase que dice una persona que se llama Archibald Brown, que dice así: el evangelio es un hecho, contadlo simplemente. El evangelio es un hecho gozoso, contadlo con alegría. El evangelio es un hecho real, contadlo con confianza.
El Evangelio es un hecho de infinita importancia, contadlo con ardor. El Evangelio es un hecho de infinito amor, contadlo con sentimiento. El Evangelio es para muchos difícil de comprender, ilustradlo con ejemplos hasta hacerlo comprensible. El Evangelio es un hecho acerca de una persona, por tanto, predicad a Cristo. Prediquemos a Cristo, lo que mencionábamos la semana pasada. Y no solo, y la predicación incluye el vivamos a Cristo. Hay personas que dicen, no, yo no predico con mis palabras, predico con mis hechos. No, predíquelo con su vida y con sus palabras, porque si no alguien puede decir, qué buen mormón, o qué buen ateo. No, palabras y hechos. Las palabras, los hechos respaldan las palabras, pero las palabras son las que la otra persona escucha. ¿Sí? Bueno, vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra dé mucho fruto en nuestras vidas, Señor. Que lo que tú nos hayas hablado de forma personal, te demos respuesta, Señor. Te demos respuesta, Señor, y que vivamos tu palabra. Realmente vivamos tu palabra, no en conocimiento solamente y que quede como en un aprendizaje académico, no, nada de eso, sino que realmente tu palabra sea un hecho en nuestras vidas y tu evangelio realmente lo vivamos, que vivamos el evangelio y que otros te conozcan, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, en donde estemos, porque estamos en muchos lados, en nuestro trabajo, en nuestra calle, con nuestros vecinos, en las tiendas, Señor, y queremos representarte bien ahí en donde vayamos, Señor, y llevar tu nombre y tu evangelio, Señor, de forma digna. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra la meditemos cada uno de nosotros, Señor, y no se queden ahí en ese conocimiento, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.